Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase número 4 de género narrativo, donde vamos a trabajar exclusivamente con el objetivo de reconocer los tipos de personajes de una narración según el grado de participación que tengan dentro de ella. Antes que todo, pedirles que cuenten con su cuaderno, su lápiz, para que vayan tomando apuntes de las ideas más importantes, de las actividades, de los ejemplos, para que podamos luego compartir. ¿Sí? Vamos a comenzar especialmente haciendo un recordatorio de todo lo visto hasta ahora y vamos a desembocar luego en el aprendizaje exclusivo de la clasificación de los personajes. Desde un principio que nos hemos hecho este cuestionamiento respecto del género narrativo, a lo que respondemos, ¿qué es el género narrativo? Básicamente es entender que es un tipo de texto que tiene un propósito elemental, que es entretener, y lo hace a través del relato de historias de ficción, efectivamente. Ahora, a veces nos podemos confundir y pensamos que las novelas o los cuentos no siempre son ficticios, da la impresión, ¿verdad? Pero deben tener en cuenta que toda historia narrativa está creada en un mundo de ficción, es decir, un mundo imaginario que obviamente no conoce las mismas leyes que en el nuestro, porque por ejemplo el tiempo cronológico real es muy distinto al tiempo histórico de una narración. De hecho, a veces el tiempo en una narración se puede detener perfectamente o se puede recordar como si fuera hoy, ¿cierto? Ahora, existen cuentos donde hay brujas, monstruos, hadas, pero también hay otras historias, especialmente las novelas, que son textos más largos, de 200 páginas hacia arriba, donde hay hartas situaciones que suceden paralelamente, que hay historias que son comunes para nuestro diario vivir. Pero es importante reconocer que aunque el mundo narrativo sea similar al nuestro, siempre va a pertenecer a un mundo de ficción. ¿Ya? Yo recuerdo haber presentado una tabla de comparación en el primer video que subí a estas plataformas. Así que me imagino que lo recordarás. También trabajamos con los elementos de la narración. Ya reconocemos perfectamente que en todos los textos narrativos, explícita e implícitamente, están estos elementos. El narrador, los personajes, el espacio, que viene a ser el ambiente y el tiempo, además de las acciones, por supuesto. Imagínate que en una oración tan simple como esta, que dice Antonio despertó temprano para asistir a la clase remota de lenguaje desde su hogar. Hasta en ese pequeño texto yo puedo reconocer los elementos de la narración implícitos. Por ejemplo, implícitos porque el narrador no dice textual quién es el narrador en ella, sino que sabemos que la forma de relatar la acción desde una posición externa a la de Antonio da cuenta de que el narrador está relatando los hechos en tercera persona y más encima, al ser tercera persona es omnisciente porque todo lo conoce y todo lo sabe. Explícitamente, el personaje de la acción es Antonio, no aparece nadie más, por lo tanto él es el personaje principal de esta historia. Implícitamente, es decir, no se puede, no está explícito, sino que se tiene que deducir, el tiempo puede referirse a una mañana de la semana, de una semana cualquiera. ¿Y cómo lo sé yo? A partir de las palabras claves. Despertó, que es el verbo, y temprano, que en este caso es un sustantivo, pero pasa a adjetivizar ese verbo, es un adverbio, por decirlo de alguna manera más simple. Y con esas dos palabras nosotros entendemos de que se trata de una mañana temprano, las primeras horas del día, ¿cierto? Ahora, el espacio está definido por el hogar de Antonio, que puede ser también la ciudad de Santiago, o en cualquier ciudad, yo puse Santiago por poner algo. No obstante, en la oración como tal no aparece ese dato puntual, ¿sí? Pero se puede deducir por el comentario de la clase remota, de lenguaje, está en español, podemos asociarlo con una idea actualizada de nuestro quehacer. Por lo tanto, podemos incorporar algún dato extraordinario, como es el caso de la ciudad de Santiago. Y la acción evidentemente es despertar temprano. ¿Para qué? Para conectarse a la clase, ¿verdad? Voy a leer una leyenda, ya que estamos en este proceso de mitos y leyendas, que habla justamente del origen del calafate. Y es una leyenda Selknam.
Los Selknam, para que sepan, son los antiguos, no los antiguos, sino que se conocen como los Onas en la antigüedad, ¿sí? Ahora, en la parte superior izquierda aparece una fotografía del calafate, que es un fruto de un arbusto que se da justamente en la zona de la región de Magallanes, que es la última región de nuestro país, en Tierra del Fuego, ¿ya? Lo otro que quiero que se fijen es que hay rayitas, hay subrayados, hay flechas y hay cuadros asociados a colores. Cada uno de esos cuadros indica el elemento de la narración presente en el texto. Y es así como podemos ir analizándolo de esto. Atención con la lectura. Cuando los Selknam habitaban Tierra del Fuego, se agrupaban en diversas tribus. Dos de ellas se encontraban en gran conflicto. Los jefes de ambas comunidades se odiaban hasta la muerte. Uno de ellos tenía un joven hijo que gustaba de recorrer los campos. En una ocasión se encontró con una bella niña de ojos negros intensos y se enamoró de ella. Lamentablemente, era la hija del enemigo de su padre. La única manera de verse era a escondidas, pero el brujo de la familia de la niña los descubrió. Vio sin embargo que no podía separarlos y condenó a la niña transformándola en una planta que conservó toda la belleza de sus ojos, pero con espinas para que el enamorado no pudiera tocarla. Pero el amor era tan fuerte que el joven nunca se separó de esta planta y murió a su lado. Por eso, cada quien que logre comer el fruto de este arbusto estará destinado a regresar a la Patagonia, pues uno no puede separarse del poder de amor que hay en el calafate. Nos atrae a él y no nos permite que nos marchemos por mucho tiempo. Este texto, la fuente aparece abajito, está sacado del libro en Cuéntame un cuento, ¿sí? Ahora, lo primero que debemos reconocer es el tipo de narrador. Ahí yo lo destaqué con negro, con esa flechita negra, y la descripción está dada en el recuadro al ladito del texto. Debo preguntarme inicialmente quién cuenta la historia. Si ese alguien que lo cuenta está dentro de la historia como un personaje más o fuera como un externo. Y cuánto detalle, ojo, cuánto detalle conoce de la historia y es capaz de relatar. Pues bien, aquí nos fijamos claramente que el narrador está relatando los hechos en tercera persona, que es externo, que está fuera de los hechos y cuenta con lujo de detalles la vida de los personajes y sus acciones. Por lo tanto, es un narrador omnisciente, ¿sí? Ahora, subrayé con rojo todos los personajes que aparecen en la historia. Están los jefes de ambas tribus, las comunidades, aunque parezca extraño, pero las comunidades es un sustantivo colectivo. Eso quiere decir que hay personas que viven en un mismo espacio y que habitan un mismo espacio y que forman parte de esta acción también. Está el joven hijo y la bella niña que vienen a ser los principales dentro de la historia, es decir, ellos son los que llevan en sí las acciones que se van a desarrollar o que se están desarrollando en la leyenda, ¿ya? Ahora está el padre de la hija también asociado a estos personajes. Cada palabra subrayada indica cómo interactúan estos personajes dentro de la historia, y algunos los hacen con mayor o menor grado de participación en los hechos. Desde ahí es que se clasifican a los personajes en principales, si son los más importantes y los que más aparecen en la historia, o son secundarios, que acompañan al principal, o incidentales, que aparecen nombrados exclusivamente o tienen muy poca acción dentro de la historia, que es lo que vamos a ver más adelante también. Con color naranjo describimos el tiempo de esta historia. Y ojo, no es textual, sin embargo, aparece descrita inicialmente el concepto de que los Selknam habitaban Tierra del Fuego, que agrupaban a diversas tribus. ¿Por qué hago énfasis en estos verbos? Porque habitaban y agrupaban hablan de tiempos pasados, tiempos que se conocen también como pretéritos. Por lo tanto, nos damos cuenta que el tiempo de la historia es en un pasado remoto, antiguo, porque hace referencia también a pueblos indígenas que habitaron nuestros territorios antes del siglo XX-XXI en el que estamos ahora, el XXI que estamos viviendo. Eso se deduce.
Tenemos el espacio también, lo marqué con celeste, y hay dos espacios que se describen en la historia, Tierra del Fuego y Patagonia. Es decir, se destacan lugares físicos donde se desarrollan los hechos, lugares que conocemos incluso. Recordemos que las leyendas se contextualizan en espacios conocidos. En este caso, en las regiones más sureñas, por decirlo de alguna manera, más extremas de nuestro país, que es Tierra del Fuego. ¿Ya? Por último, en verde destaqué la idea más importante de esta historia. Es cuando el brujo condena a la niña y la transforma en una planta, que es el calafate, que por eso da origen a esta historia, y donde el enamorado no puede ni siquiera tocarla, pero muere a su lado. Son acciones que desencadenan el conflicto y la solución al final de la historia. Esas son las acciones, y las acciones las realizan los personajes, por eso es tan elemental su rol. Y hablando de personajes, sabemos que ellos son ficticios, que están presentes en estas narraciones y que ellos mueven la acción. Ahora, lo que hagan o dejen de hacer se debe a sus motivaciones y a sus deseos. Por ejemplo, el brujo tenía, por ir en contra de esta joven y del amor que tenían con el otro joven indígena, la transforma a ella. Por lo tanto, su motivación es justamente separar a ese amor que se tenían estos representantes de las tribus, ¿cierto? Pues bien, a partir de la participación, les explicaba antes, de los personajes dentro de la acción, encontramos tres tipos de personajes: los principales, secundarios e incidentales. Cada uno asociado al concepto principal, más importante; secundario viene de segundo, e incidental viene de incidente o accidente, que son situaciones que ocurren sin que uno las planifique, ¿cierto? Bueno, efectivamente esos personajes aparecen y desaparecen en la historia. Aquí lo vamos a describir. Los personajes principales, y ojo con esto porque va a aparecer un nuevo concepto asociado, se destacan por ser los más importantes de la historia. Y ojo, se pueden clasificar como personajes principales protagonistas o personajes principales antagonistas. ¿En qué se diferencian? Que el protagonista es el que lleva la historia en busca de un objetivo, en busca de un desarrollo de necesidades dentro de la historia. Sin embargo, el antagonista se opone siempre al protagonista, a lo que el protagonista desea, y actúan paralelamente durante toda la historia. Por ejemplo, en el cómic de Batman, él es el protagonista, él es el héroe, ¿cierto? Y tiene a uno de sus archirrivales o archivillanos, conocido como Guasón. El Guasón es tan importante como Batman dentro de la trama, dentro de la historia, porque así se va desarrollando estos acontecimientos. Por lo tanto, el Guasón pasa a ser un personaje antagonista, pero ambos son importantes. Eso es lo relevante de esta situación. Como por ejemplo en el cuento de Caperucita Roja. La Caperucita sin el lobo no tiene cómo desarrollarse la historia como la conocemos, ¿cierto? Gracias al lobo es que se desencadena el conflicto y evidentemente lo que viene al final, que logran salvarse la abuelita y la Caperucita. Así es de relevante entonces el antagonista dentro de una historia, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso, porque los personajes principales se pueden clasificar como protagonistas o antagonistas de acuerdo a las motivaciones que tengan dentro de la historia. Los personajes secundarios por lo general están vinculados a los personajes principales, pero su participación también puede ser individual o puede ser complementaria. Es decir, pueden actuar como grupos que apoyan a los personajes protagonistas o a los personajes antagonistas. La mayoría de las veces son quienes ayudan a los principales a cumplir sus objetivos. Si seguimos con el mismo ejemplo de Batman, por ejemplo, su compañero Robin sería un personaje secundario porque lo acompaña en todo su quehacer y más encima lo ayuda a conseguir su objetivo, ¿cierto? El objetivo de ser héroe, básicamente. Por último, está el personaje incidental los personajes incidentales, que no tienen mucha presencia en los hechos, no son muy relevantes.
¿ya? Por ejemplo, en el mismo cómic de Batman, un personaje incidental puede ser perfectamente un colaborador del Guasón en las fechorías que cometen Ciudad Gótica, por ejemplo. ¿Sí? O apareció de repente gente en el camino, justo en la lucha entre Batman y el Guasón, y esa gente está en peligro y Batman la salva. Esas personas o personajes más bien que aparecen y desaparecen de la historia sin dejar mayor incidencia en ella, se refiere a los personajes incidentales. No son relevantes. Si no están dentro de la historia, imaginémonos que no estén, no pasa nada, no cambia los hechos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las tres categorías según el grado de participación dentro de la acción. Principales, protagonistas o antagonistas, secundarios, que son los que acompañan a los principales, y los incidentales, que no tienen mayor relevancia a los hechos, sin embargo participan en ciertas acciones. Este es un ejemplo de reconocimiento de personajes dentro de una historia, y ojo con el formato, que es muy parecido a los elementos de la narración que les mostré antes, porque destaco con color, subrayo con color, a los personajes de la historia y luego los califico o los categorizo en pequeños cuadrados de color, donde indicamos en este caso qué tipo de personaje es, lo clasificamos. ¿Por qué hago énfasis en este formato? Porque es así como vamos a trabajar en la actividad que les voy a proponer a continuación, ¿ya? Para que se den cuenta. Atención con la lectura. Recibe el nombre de Sofía y la llave maestra, es un cuento. Dice así: Sofía iba caminando junto a su amiga por la calle en un viejo barrio de Santiago. Al mirar al suelo, entre una grieta de cañería y la vereda, ve una llave, de esas que parecen abrir las puertas más antiguas del mundo. Al tomarla pasa a una señora y le grita: «Oye niña, deja eso, toda la basura es mía». Sofía y su amiga corren asustadas hasta que una mujer de mediana edad sale de una casa y las invita a refugiarse. Estando ahí, las niñas notan que la mujer tiene un especial interés en poseer la llave. La amiga de Sofía le hace una señal y así ambas escapan por la ventana. La mujer grita que no descansará hasta encontrarlas y arrebatarles la llave. En este pequeño texto podemos reconocer fácilmente a los personajes y qué clase de personajes son, de acuerdo a cómo sobrellevan la historia y cuánto están relacionadas con el conflicto de la historia. Por ejemplo, destacamos con rojo a los personajes principales, en este caso Sofía. De hecho, Sofía aparece en el título del texto y más encima con ella comienza a desarrollarse o desencadenarse los acontecimientos. Por lo tanto, de ella se habla y es ella quien mueve la historia. En este caso es la personaje principal protagonista, ¿de acuerdo? Pero hay una segunda personaje principal que no es la protagonista, sin embargo, aparece dentro de la historia yendo en contra de los deseos de Sofía. Y me refiero a esta mujer de mediana edad que sale de una casa supuestamente a ayudar a Sofía y a su amiga, sin embargo tenía una segunda intención. Por lo tanto, la amenaza al final diciendo que no descansará hasta encontrarlas y quitarles la llave. En ese sentido, esta mujer cumple un rol relevante y muy contrario al personaje principal de Sofía. Sin ella probablemente, porque la historia continúa, sin ella probablemente el conflicto no se llevaría a cabo en este caso. Por lo tanto, tenemos en esa señora de mediana edad al personaje protagonista llamado antagonista. ¿De acuerdo? Ahí están los dos personajes principales de la historia. Ojo, no siempre el antagonista es explícitamente un personaje, como en este caso. A veces el antagonista puede ser incluso la misma personaje principal respecto de sus sentimientos o de sus emociones, ¿ya? O de un grupo colectivo, valga la redundancia, de varias personas que van en contra de ella. Pues bien, teniendo identificados los personajes principales, vamos con el personaje secundario, y es la amiga de Sofía, que si bien no tiene un nombre
con el que la podamos reconocer si ella la acompaña constantemente en las acciones, incluso la ayuda con el tema de la llave, la ayuda a escapar también en este caso a Sofía. Por lo tanto, se convierte en un personaje secundario, ¿de acuerdo? Lo cual la lleva a ser relevante dentro de la historia. Por último, aparece la señora que grita a Sofía de que esa llave es de la basura, ¿sí? Y que esa basura es de ella. Pues bien, esta señora aparece brevemente en la historia y no es relevante dentro de ella porque solamente se utiliza como un recurso para que las niñas arranquen. Pudo no ser una señora y pudo haber sido a lo mejor un perro de la calle que comienza a ladrar y que por eso las niñas se asustan. La comparación en este caso radica exclusivamente en una pequeña acción que desarrolla dentro de la historia y que no incide mayormente en el desarrollo. ¿De acuerdo? Eso es un personaje incidental y está destacado con azul. Entonces vamos a usar esta simbología, vamos a usar estos colores para subrayar a los personajes en el siguiente texto y para identificarlos con como tipo de personaje que es y actúa en la historia. Por eso te propongo la siguiente actividad. Van a leer la leyenda llamada de cómo nació la tijereta, que está en la página 48 del texto escolar Saber Hacer. Ahí está la imagen de la página que ustedes van a tener que leer. Es solo una página de cómo nació la tijereta. Así se llama la leyenda chilena. Y está en la página 48, repito. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues bien, así como lo hice en la diapositiva anterior, que les estoy mostrando, van a identificar a los personajes protagonistas, antagonistas si es que está presente, a los personajes secundarios e incidentales de esta leyenda. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo van a reconocer, diferenciar y calificar? A través de este mismo método. Van a subrayar al personaje o a los personajes que ustedes destaquen en la historia y van a lanzar una línea tipo flecha a la orilla del texto donde tengan espacio y en un recuadro van a indicar qué tipo de personaje es. Entonces van a encerrar a estos personajes y van a clasificarlos. Si se dan cuenta, en esta página hay espacios en los costados del texto. Por ejemplo, dice nuestros abuelos. Ustedes subrayan abuelos, tiran una línea tipo flecha y encuadran la respuesta de la clasificación de abuelos. Abuelos será un personaje secundario, supongamos, no es una pista, sino que es un ejemplo. Y ustedes escriben en ese espacio personajes secundarios y lo encierran. A todos los personajes secundarios los voy a destacar con lápiz color amarillo, por ejemplo. Y lo encierro. ¿Ya? Así van a tener que hacerlo con los demás personajes que aparezcan en la historia y lanzan una línea con una flechita, ¿verdad? Y encierran la clasificación. Después, en la misma página, en un espacio que tengan disponible, van a encuadrar o van a escribir la clasificación del narrador presente en la historia. Después de leer esta leyenda, usted me dice o usted mismo se dice qué tipo de narrador está presente en esa historia. Si es un narrador en primera persona protagonista o testigo, o es un narrador en tercera persona omnisciente. Pueden utilizar, insisto, cualquier espacio, por ejemplo, la parte inferior de la hoja, para escribir ese dato importante, porque vimos la semana pasada los tipos de narrador y su clasificación, así que es importante que vayamos reforzando esa habilidad de análisis. Luego van a resolver las actividades desde la 1 a la 7 asociadas con el texto de cómo nació la tijereta que está en la página 49 del libro. Ambas actividades las van a realizar en la
en el libro mismo, y no lo van a subir al Classroom, no le van a sacar fotos para yo corroborar que usted hizo la tarea, sino que el próximo miércoles, cuando nos encontremos en videoconferencia, ustedes van a presentar la tarea hecha, me muestran el libro hecho, ¿verdad?, con la actividad desarrollada, y en la misma clase o videoconferencia, me refiero el miércoles 20, ustedes me la muestran y las vamos corrigiendo, ustedes van chequeando si están en lo correcto, y si está mal la respuesta la corrigen, ¿ya? Por lo tanto, esta actividad en particular no la deben subir a la plataforma, ¿ya? Idealmente manejémonos, ojalá, de aquí en adelante, siempre cuando pida alguna tarea o actividad para subir a la plataforma, que utilicemos Classroom, ¿ya? Porque ahí es mucho más fácil recepcionar el material y revisarlo de inmediato. Pues bien, recuerden la página 48 y 49 del saber hacer. Ahí está el texto, ¿sí? Pues éxito con su trabajo. Es todo lo que le puedo decir. Es fácil, es cortito, es rápido, y la revisión también lo será, porque vamos a retroalimentar en la videoconferencia del miércoles 20. ¿De acuerdo? No me puedo ir antes sin hacer la reflexión con ustedes y ustedes en sus hogares de lo que aprendieron durante esta presentación, porque esto tiene una razón de ser, una razón de existir. ¿Qué es lo que aprendiste? Ahora, ¿sabes cuál es la diferencia entre un personaje y otro personaje de acuerdo a su clasificación? ¿Sabes por qué algunos se clasifican como protagonistas o secundarios o incidentales? ¿Por qué es importante el personaje o los personajes dentro de una historia? ¿Qué es lo relevante de los personajes en una narración? Ahora, por último, ¿qué estrategias utilizaste para desarrollar la actividad que te propuse? ¿Acaso cuando comenzaste a reconocer a los personajes solamente localizaste la información del todo el texto? ¿O tal vez la analizaste e hiciste una asociación de información? ¿La interpretaste? ¿O solo reflexionaste? Es importante saber qué habilidad usas para trabajar con estas actividades. Pues bien, éxito, como te decía anteriormente, y nos vemos el miércoles en videoconferencia. Que tengas, bueno, ya te dije, éxito, pero además harto trabajo consciente. Un abrazo grande, nos vemos.